Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un tema central de la fe cristiana, la salvación. Específicamente vamos a analizar cómo entienden este proceso diferentes tradiciones protestantes. Vamos a comparar las perspectivas calvinista, arminiana y una que quizás es menos conocida, pero la verdad fascinante, la de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Para guiarnos, tenemos acá extractos de un documento que detalla el sistema doctrinal soteriológico, o sea, la doctrina de la salvación de los presbiterianos Cumberland. Nuestra misión hoy es, desentrañar un poco las complejidades de estas visiones teológicas y entender por qué a menudo se dice que la postura Cumberland es como un camino intermedio entre las otras dos. Exactamente. Y al hacerlo vamos a tocar preguntas fundamentales que han resonado por siglos, ¿no? ¿Qué efecto real tuvo el pecado original en nuestra capacidad de buscar a Dios? ¿Dios elige así, incondicionalmente, quién se salva o nuestra elección juega un papel decisivo? ¿Cristo murió por todos o solo por un grupo selecto? ¿Podemos resistir la gracia de Dios? Y, una vez salvos, ¿podemos perder esa salvación? Son cuestiones que tocan el corazón de la relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Son temas, pesados. Son preguntas enormes, sí, sin duda. Bueno, empecemos a desglosar esto. El punto de partida lógico parece ser, ¿cómo ve cada tradición el impacto del pecado en la naturaleza humana? O sea, ¿qué tan profundo es ese daño? ¿Tenemos alguna capacidad innata para volvernos a Dios? Mira, el calvinismo clásico arranca con una postura fuerte, la depravación total. Posible en cada acción, sino que por la caída de Adán, cada parte de nuestro ser, mente, voluntad, emociones, está afectada por el pecado. Y esto es lo crucial, nos deja espiritualmente muertos, ciegos, sordos a las cosas de Dios, incapaces por nosotros mismos de tener fe salvadora o de elegir el bien espiritual. Nuestra voluntad, dicen, está esclavizada al pecado. Incapaces por nosotros mismos. Eso implica que necesitamos una intervención divina incluso para poder creer, ¿no? Precisamente. Desde esta óptica, la regeneración, eso de nacer de nuevo por el Espíritu Santo, tiene que ocurrir antes de que podamos tener fe. Es el Espíritu el que nos da vida, el que nos capacita para creer. Por lo tanto, la fe no es nuestra contribución a la salvación, sino que es parte del don que Dios da a sus elegidos. Se apoyan mucho en pasajes como Efesios 2, que habla de estar muertos en delitos y pecados. Entendido, clarísimo. Ahora, el arminianismo presenta una visión bastante distinta sobre esta capacidad humana, ¿verdad? Sí, ofrece un contraste marcado. Aunque los arminianos están de acuerdo en que la caída afectó seriamente a la humanidad, no creen que nos haya dejado totalmente incapacitados espiritualmente. Argumentan que Dios extiende una gracia preveniente, o sea, una gracia que viene antes a todas las personas. Y esta gracia restaura suficiente libertad a nuestra voluntad como para que podamos responder positivamente al llamado del Evangelio. Entonces, la decisión recae más en la persona, digamos. Correcto. En la visión arminiana, aunque la gracia es necesaria para habilitar, la persona puede cooperar con el Espíritu Santo y creer, o puede resistir esa gracia. El libre albedrío juega un papel decisivo ahí. Y un punto clave de diferencia. Acá, la fe precede a la regeneración. Es nuestra respuesta de fe la que permite, digamos, que el Espíritu Santo nos regenere. La fe es, en cierto sentido, la condición que cumplimos para recibir la salvación. Textos como Juan 1:12, ese de a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a veces se leen así. Tenemos entonces dos polos, incapacidad total que requiere regeneración previa, por un lado, y capacidad habilitada por gracia, donde la fe precede a la regeneración, por otro. ¿Cómo navega la perspectiva presbiteriana Cumberland entre estos dos? ¿Dónde encuentran ese camino intermedio? Intentan sintetizar elementos de ambas posturas. Por un lado, afirman la enseñanza bíblica de que Dios creó al ser humano originalmente con libertad. Claro, Génesis 1. Pero por otro lado, concuerdan con los calvinistas en que, después de la caída, todos estamos espiritualmente muertos y separados de Cristo, Efesios 2 de nuevo, y por tanto, la regeneración por el Espíritu Santo es absolutamente necesaria. Nadie puede venir a Cristo sin esta obra divina que renueva el corazón. Ajá.
Hasta ahí suena bastante cercano al calvinismo, ¿no? Sí, pero acá viene el matiz, Cumberland. Aunque la regeneración es obra del Espíritu, que nos motiva a arrepentirnos y creer, y aunque la fe no es una obra que merezca la salvación, sí sostienen que esta fe, que es posibilitada por la gracia divina, requiere una respuesta humana activa. No es algo simplemente implantado sin nuestra voluntad consciente. Es un don ofrecido, sí, pero que debe ser recibido. Citan Romanos 10, eso de confesar con la boca y creer en el corazón. Su confesión de fe enfatiza que la fe es posible por la iniciativa de Dios, pero implica una respuesta personal. Así que bueno, es necesaria la regeneración, como el calvinismo, Claro. pero la fe es una respuesta habilitada. Hay un eco del arminianismo ahí, aunque no con la misma secuencia exacta de fe-regeneración. Interesante cómo intentan mantener ambos hilos. Y esto nos lleva, directamente a la cuestión de la elección, que suele ser uno de los puntos más debatidos. Si nuestra capacidad de responder varía según la perspectiva, ¿cómo entiende cada una la elección de Dios para la salvación? ¿Es algo predeterminado o depende de nuestra respuesta? Acá las diferencias se agudizan bastante. El calvinismo defiende la elección incondicional. Sostiene que, antes de la creación del mundo, Dios, basado únicamente en su soberana voluntad y propósito, eligió a ciertos individuos para ser salvos. Esta elección no se basó en ninguna cualidad prevista en ellos, ni en su fe, ni en sus obras futuras. Nada. Al contrario, Dios decidió otorgarles la fe y el arrepentimiento como parte de su plan salvífico para ellos. La elección es la causa y la fe el efecto. Eso suena muy centrado en la soberanía de Dios. Pero entiendo que para algunos, esta idea puede generar preguntas difíciles, ¿no? Como si Dios fuera arbitrario, o si esto anulara la responsabilidad humana. ¿Cómo se aborda eso? Sí, es una tensión reconocida. Los calvinistas enfatizan que Dios actúa según su buen propósito y sabiduría, no por capricho, y que su elección magnifica su gracia, porque nadie la merece. Argumentan que la responsabilidad humana se mantiene porque todos pecamos voluntariamente. Pasajes como Romanos 8, a los que antes conoció también los predestinó, y Efesios 1, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, son pilares de esta visión. Vale. Esa es la perspectiva incondicional. ¿Cómo responde el arminianismo a esto? Proponen una elección condicional. Argumentan que la elección de Dios se basa en su presciencia, o sea, en su conocimiento previo de quienes iban a ejercer su libre albedrío, habilitado por la gracia preveniente para creer en Cristo. Dios elige a aquellos que Él sabía que creerían. Por lo tanto, la elección divina está condicionada a la respuesta humana prevista. La fe no es el resultado de la elección, sino la condición para ser elegido efectivamente. Así que, en esta visión, la decisión final, aunque Dios la conozca de antemano, parece recaer más en la voluntad individual. Esa es la idea central. La causa última de la salvación individual es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, una decisión que Dios previó y sobre la cual basó su elección. Se apoyan en textos que resaltan la respuesta humana y la oferta universal del Evangelio. Fascinante el contraste. Ahora, ¿qué camino toma la perspectiva Cumberland respecto a la elección? ¿Rechazan la elección incondicional según las fuentes? Sí, la rechazan explícitamente. Consideran problemática la idea de una elección individual para salvación y por implicación para perdición, hecha antes del tiempo, sin referencia a la respuesta de la persona. Argumentan que la elección bíblica se refiere más bien a la elección corporativa de la Iglesia o a la elección para un servicio específico. O, dicen ellos, la elección individual ocurre en el momento de la conversión. Cuando creíste, fuiste sellado, citando Efesios. Critican la idea de que Dios preordene el pecado para su gloria. Sostienen que Dios permite el pecado como resultado del libre albedrío, pero no lo decreta, y usa la caída como ocasión para mostrar su misericordia. Esto que mencionás sobre ver la elección como testimonio personal me parece un giro muy significativo, lo de John Newton y Sublime Gracia. Exacto. Morrow, en las fuentes que tenemos, resalta esto. Para los Cumberland, la doctrina de la elección no debería ser una especulación abstracta sobre quién está adentro y quién afuera según un decreto eterno. Debería ser, antes que nada, el testimonio humilde y asombrado del pecador redimido. Como Newton, que no dice «yo elegí seguir a Dios», sino
sublime gracia, que salvó a un infeliz como yo. Fui ciego, mas hoy veo ya. Es la experiencia de ser encontrado por la gracia, ¿entiendes? No de cumplir una condición o de descubrir un decreto secreto. Intentar teorizar más allá de este testimonio personal, argumentan, lleva a debates inútiles. Y la libertad clave que restaura la gracia no es tanto la de elegir o rechazar, sino la libertad para amar a Dios, liberados de la culpa y el poder del pecado. Esa perspectiva experiencial es potente, la verdad. Cambia el tono del debate. Hablemos ahora de la expiación, de la obra de Cristo en la cruz. ¿Su sacrificio fue para todos o solo para los elegidos, según estas visiones? Acá también encontramos una división clara. El calvinismo clásico sostiene la expiación limitada o particular. Argumentan que Cristo murió con la intención específica y efectiva de salvar únicamente a los elegidos. Su muerte no solo hizo posible la salvación, sino que la aseguró para ellos, pagando completamente por sus pecados y garantizando que recibirían la fe necesaria. No fue una posibilidad general, sino un rescate específico. Se apoyan en textos como Juan 10, donde Jesús dice, «Pongo mi vida por las ovejas», o sea, sus seguidores. Eso parece lógico si se parte de la elección incondicional, claro. Pero supongo que el arminianismo, con su visión más amplia de la gracia, tendrá otra perspectiva. Así es, defienden la expiación ilimitada o universal. Creen que Cristo murió por todas las personas sin excepción. Su sacrificio hizo la salvación posible para cada individuo. Sin embargo, esta posibilidad solo se convierte en realidad, solo es efectiva para aquellos que responden con fe. La muerte de Cristo eliminó la barrera para que Dios pudiera perdonar a los creyentes, pero no aseguró automáticamente la salvación de nadie. Pasajes como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por los de todo el mundo, son cruciales para ellos. Tiene sentido. Si la salvación está disponible para que todos elijan, la expiación que la hace posible también debería ser para todos. ¿Y los presbiterianos Cumberland? ¿Dónde se alinean acá? Se alinean firmemente con la visión universal. Afirman una expiación universal sin ambigüedades. Jesucristo sufrió y murió voluntariamente por toda persona, citando también Juan 3:16 y Hebreos 2:9. Gustase la muerte por todos. La salvación es genuinamente posible para todos gracias a Cristo, pero como los arminianos, afirman que solo se vuelve segura y cierta para quienes creen. De hecho, nuestras fuentes indican que calificaron la idea de una expiación solo para algunos como odiosa. Su argumento es también lógico. Si el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, el remedio en Cristo debe estar disponible para toda la humanidad. Este punto fue históricamente una de las razones principales de su separación de la Confesión de Westminster, original, ¿sabes? Les permitía predicar un evangelio universalmente ofrecido sin peros. Entendido. Entonces, si la expiación es universal y la salvación es posible para todos, ¿cómo actúa la gracia de Dios para llevar a las personas a aceptar esa salvación? ¿Es una fuerza que inevitablemente logra su propósito o podemos oponernos a ella? Bueno, el calvinismo habla de gracia irresistible. Argumentan que además del llamado general del Evangelio que muchos escuchan externamente, el Espíritu Santo realiza un llamado interno especial y eficaz. Este llamado es tan poderoso que no puede ser resistido, siempre resulta en conversión. El Espíritu atrae a los elegidos de tal manera que vienen a Cristo libre y voluntariamente, pero lo hacen porque el Espíritu vence su resistencia interna y crea en ellos el deseo de venir. La gracia salvadora de Dios es en este sentido invencible para aquellos a quienes se dirige. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es un texto clave acá. Irresistible. De nuevo, suena muy enfocado en el poder soberano de Dios. ¿Cuál es la contraparte arminiana? Proponen la gracia resistible. Creen que el Espíritu Santo obra en todos los que escuchan el Evangelio, iluminando, convenciendo, invitando. Sin embargo, debido a que conservamos el libre albedrío habilitado por la gracia preveniente, recordemos, las personas pueden resistir esta obra del Espíritu y rechazar la oferta de salvación. El Espíritu no fuerza la voluntad. La gracia puede ser frustrada por la decisión humana.
La conversión ocurre solo si la persona decide cooperar con la gracia ofrecida. Se podría citar Hechos 7, cuando Esteban dice, «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo». Aquí de nuevo vemos la tensión entre la acción divina y la respuesta humana. ¿Cómo manejan los presbiterianos Cumberland esta dinámica de la gracia? Si creen en la regeneración necesaria, pero también en una respuesta humana. Acá también buscan un equilibrio. Afirman rotundamente que el llamado del Espíritu Santo se debe solo a la gracia de Dios y precede cualquier mérito o deseo humano. Efesios 2 otra vez. Nadie se salva sin esta iniciativa divina. Sin embargo, su confesión de fe en el punto 404 establece claramente que este llamado del Espíritu puede ser resistido y rechazado. ¿Cómo explican esa posibilidad de resistencia si la gracia es tan fundamental? ¿Cómo cuadra eso? Usan analogías interesantes. Morrow menciona la llamada de Dios a Adán en el jardín después de pecar. ¿Dónde estás tú? Dios llama, busca, pero Adán se esconde. No es forzado a salir. También usa la analogía de Alcohólicos Anónimos, la tremenda dificultad que tiene alguien para admitir su impotencia y aceptar ayuda, a pesar de la necesidad desesperada y del amor que se le ofrece. Así, dicen, podemos cerrar nuestros oídos al llamado amoroso del Espíritu, aunque Él persiste en su llamado. Y a pesar de esa posibilidad de resistencia, enfatizan la persistencia y la riqueza de la misericordia de Dios. Efesios 2 de nuevo, pero Dios, que es rico en misericordia. Incluso el arrepentimiento no lo ven como algo que nosotros producimos de la nada, sino como un clamor desesperado que el propio Espíritu pone en nuestro corazón afligido. Lo dice su confesión también. Y, como dijimos antes, la libertad clave que la gracia restaura es la libertad para amar a Dios, una vez que hemos respondido a su llamado y experimentado su perdón. Muy bien, hemos cubierto el pecado, la elección, la expiación y la gracia. Esto nos lleva a la última gran pregunta en esta cadena lógica, la seguridad del creyente. Una vez que alguien ha creído genuinamente, ¿está seguro para siempre? ¿O puede, digamos, perder su salvación? El calvinismo afirma la perseverancia de los santos. Sostienen que todos los que han sido verdaderamente elegidos por Dios, redimidos por Cristo y regenerados por el Espíritu, serán infaliblemente preservados por Dios y perseverarán en la fe hasta el final. Su salvación es eternamente segura, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios y la fidelidad a su pacto y a su decreto de elección. Así que, desde esta perspectiva, si alguien parece caer o abandonar la fe, se concluiría que nunca fue verdaderamente elegido o regenerado en primer lugar. ¿Es así? Exactamente. La perseverancia se ve como la evidencia necesaria de una elección y regeneración genuinas. Pasajes como Juan 10, «Mis ovejas nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano», y Filipenses 1, «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará», son fundamentales acá. Y el arminianismo, con su énfasis en la libertad y la condicionalidad, ¿qué dice sobre la seguridad? Me imagino que será diferente. Sí, enseña la posibilidad de caer de la gracia. Creen que una persona puede ser verdaderamente salva, regenerada y tener fe genuina, pero luego, a través de la incredulidad persistente o el pecado no arrepentido, puede abandonar su fe y perder su salvación. La seguridad es condicional a la perseverancia continua en la fe y la obediencia. Señalan pasajes de advertencia como Hebreos 6 o Apocalipsis 3, esa posibilidad de que un nombre sea borrado del libro de la vida como evidencia. Eso introduce un elemento de incertidumbre, ¿no? Para el creyente. ¿Cuál es la postura Cumberland? ¿Se inclinan hacia la seguridad absoluta o la posibilidad de perderla? Acá adoptan una postura que llaman preservación de los creyentes, que suena muy similar a la calvinista, pero con un fundamento un poquito distinto. Afirman que la obra de transformación que Dios inicia en la regeneración será completada. Los verdaderos creyentes serán preservados por Dios para la vida eterna. Aunque puedan pecar, entristecer al espíritu, perder temporalmente el gozo o la certeza de su salvación, Dios mantiene la relación del pacto con ellos y los guardará hasta el fin. Así lo dice su confesión.
¿Y en qué basan esa seguridad si no es necesariamente en un decreto de elección incondicional pretemporal como los calvinistas? La basan en la naturaleza misma del pacto de gracia, establecido en la conversión, en el amor y poder inmutables de Dios, en los méritos y la intercesión continua de Cristo, y en la obra selladora y santificadora del Espíritu Santo. Todo eso está en su confesión. Critican la idea arminiana de que la salvación dependa del mantenimiento humano constante, viéndola como una mezcla inestable de gracia y obras. La seguridad, para ellos, descansa firmemente en la fidelidad de Dios a su pacto con el creyente, no en la fuerza fluctuante de la fe de éste, porque la fe misma es un don posibilitado por Dios. Utilizan una analogía que cita Reagan. Una persona que ha nacido físicamente no puede desnacerse. De forma similar, argumentan, alguien nacido espiritualmente no puede perder esa nueva vida, aunque su crecimiento sea imperfecto. Las dudas sobre la seguridad a menudo vienen de no entender que la salvación es una relación de pacto basada en Dios, no una póliza de seguro o una emoción constante. Citan enfáticamente los mismos pasajes de seguridad que los calvinistas, Juan 10, Romanos 8, pero los interpretan a la luz de esta relación de pacto iniciada en la conversión. Entonces, si intentamos resumir estas complejas posturas, a ver si lo agarré bien. El calvinismo presenta una salvación iniciada soberanamente por Dios para los elegidos y absolutamente segura. Ajá, el arminianismo la ve como dependiente de la respuesta libre inicial y continuamente dependiente de la perseverancia del creyente, con una seguridad más condicional. exacto. Y la perspectiva presbiteriana a Cumberland se sitúa como en medio. La salvación requiere una respuesta de fe del pecador, una condicionalidad inicial, aunque la fe es habilitada por gracia. Pero una vez que esa relación de pacto se establece por la regeneración y la fe, es absolutamente segura porque Dios preserva al creyente. Una seguridad final. Perfectamente resumido. Su eje doctrinal, como señala Thomas en las fuentes, no es tanto la predestinación antes del tiempo, sino el nuevo nacimiento y la relación de pacto que surge de él. Históricamente, esto se vio en cómo se distanciaron de esa doctrina de la fatalidad, la predestinación determinista de Westminster. Comprender estas diferencias es clave, me parece, para apreciar la riqueza y diversidad dentro del pensamiento cristiano protestante. Nos muestra que hay distintas maneras de abordar estas profundas preguntas sobre Dios, la humanidad y la salvación, y todas buscan ser fieles a las Escrituras, desde su lectura. Y quizás una reflexión final que emerge de estos materiales, especialmente de ese énfasis Cumberland que hemos visto, hay como una invitación a considerar el peso del testimonio vivido del encuentro con la gracia. Pensemos de nuevo en John Newton, o en la analogía de A.A., contrastan la experiencia personal de ser rescatado con los debates teóricos abstractos que a veces llaman cuestiones necias. Esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo podría cambiar nuestra propia comprensión de doctrinas como la elección, la gracia o la seguridad si priorizamos la perspectiva del encuentro personal y transformador con Dios sobre las formulaciones puramente teóricas o los debates sistemáticos? O sea, ¿qué ganamos o qué perdemos al enfocar la teología desde la experiencia del redimido en lugar de hacerlo únicamente desde el decreto divino abstracto? Es algo para pensar. Una pregunta muy sugerente para seguir meditando. Muchísimas gracias por guiarnos a través de este análisis tan detallado de la soteriología presbiteriana Cumberland y sus importantes contrastes con el calvinismo y el arminianismo. Fue muy clarificador. Y gracias a quienes nos escucharon por acompañarnos en esta exploración.